Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Son las 11:20. No, el 11 de mayo es mi cumpleaños. Estoy ordenando el desastre que hay acá. Como cuando alguien empieza a reconstruir lo que otros boludos destruyen, ¿no? De lo que sí sirve, ¿no? Qué pregunta, qué pregunta. Bueno, vos misma dijiste que viste cuando Cristina y diferentes intendentes y periodistas y demás partes retomaban mis discursos, mis expresiones, sectores mediáticos, sectores políticos, bandas musicales. Es evidente que muchas personas estuvieron haciendo un montón de cosas por dinero y nada más que por dinero, ¿no? Pero a mí me parece que eh, dentro de esa situación estuvo siempre la cuestión de eliminarme, ¿no? Eliminarme como sentido expresivo político, como posición, como capacidad, como... Me parece que estuvo muy claro y que se ligó todo a ambiciones bastante complejas, ¿no? Y cuando vos ves lo de el juego de las tamaras, el juego de miles de cosas, se nota que se está constante y continuamente intentando hacerse en mi contra emboscadas y representaciones hacia una afuera, porque saben que a través de joderme a mí llegan a sectores y lugares donde nunca antes en la puta vida habían llegado, ¿no? Y además porque saben que me la banco y ellos no se bancan a andar la pelea de frente, ellos lo que quieren es hacer negocios, ¿no? Pero bueno, al respecto de lo que me consultás yo, esto ya lo dije antes, esto ya lo dije antes. Se tergiversan las cuestiones que expreso, se tergiversan las cuestiones que digo. Hay una necesidad de hacerlo y esa necesidad tiene una continuidad en el relato. Y en ese relato y esa continuidad existe una cuestión muy puntual que es el mantener una censura constante en mi contra y un boicot continuo en más de un plano y en más de una situación. Y creo que toda esta gama de acciones, todas estas cuestiones, no responden a una cuestión ética, ¿no? Me parece que en muchísimos sentidos y en muchísimas formas eh, tergiversar el sentido de una situación, si yo hago una crítica, si yo hago bromas sobre la pluralidad de voces, incluyamos a todas las voces, yo estoy criticando que se le han dado entrevistas a personas como Cecilia Pando ahora, a personas como a Biondini, en un montón de lugares y sectores, en un montón de lugares y sectores se ha entrevistado a personas que han hecho expresiones que son apologías del asesinato, de la tortura y de un montón de cuestiones en sentidos muy sutiles a veces
y en sentidos muy explícitos otras, donde se ha intentado en muchísimas oportunidades extenderse sobre una lógica basada en el pensamiento de que existe la posibilidad de equiparar una acción nacida de una necesidad de un pueblo soberano ante la traición a sus soberanías en derechos, ¿no? A sus soberanías en toda la gama de derechos. Equiparar eso con una supuesta guerra y demás. El reemplazo que hacen es porque desataron una descomunal guerra en mi contra, un montón de partes y personajes que incluso viéndome militando en sus filas, sabían que me estaban poniendo el pie desde adentro de sus filas y desde enfrente de sus filas. Entonces, le dieron micrófono a toda persona que sufrió cualquier mínimo atentado, así fuese un rasguño en la cara. A mí me partieron la cabeza un día y ni bola. Atropellaron a mi abuela, le cruzaron un auto a mi abuela, ni pelota. Hubo amenazas, ni bola. Censura, censura, censura. Pero sí le dieron voz a personajes que cuando están a solas en un bar dicen que a gente como yo hay que matarlas a todas. Cuando se unieron en el accionar mediático y político a la lógica de personas que defienden a Videla, a Macera, a Camps, a Hitler, a Mussolini, a Stalin, cuando los medios y los partidos políticos se unieron en mi contra, defendiendo funcionalmente y a veces hasta explícitamente a personas que piensan así, recién ahí, cuando empezaron toda esa gama de acciones, desde lugares que supuestamente son enemigos de esas prácticas, recién ahí empezó a establecerse mundialmente toda una derecha. Y mientras yo avisaba que iba a crecer más, que iban a suceder cosas peores y que patatín, no les importó un carajo. Entonces cada vez que yo hablé de traición, ellos cambiaban de tema, hacían estas artimañas y estas falacias. Después, cuando veían publicadas cosas como las que hicieron con Delía y el radicalismo y demás, la propia APU, la propia agencia de noticias Paco Urondo, que ha tomado cantidad de expresiones mías también, la cantidad de partes y sectores que han robado ideas, que han plagiado cosas, la revista Barcelona, MU, en todos lados has visto cantidad de veces un montón de cosas y cuestiones mías, en el propio kirchnerismo, los eslogan, las campañas publicitarias, lo que termina premiando Florencia Saintud, y después las acciones, de poner a Florencia de la B, porque yo estuve con una persona que se llama Florencia porque está en política, de poner a otro personaje siniestro y encima varón y trolo, porque tiene el mismo nombre de una mina con la que yo estuve, que estuvo bastante unida a Chávez dentro de su gobierno y demás, y así sucesivamente te podría citar casos en España, en México y en cantidad de lugares, ¿no? Y en cantidad de sectores políticos. Si vos después de hacer totalmente mierda, destrozar absolutamente todo, hacer pelota todo posicionamiento popular y de izquierda, tanto de sectores ligados al peronismo más revolucionario o más apartado de la ortodoxia, haces mierda todos y cada uno de esos sectores, con la anuencia y el aval de todos esos sectores, es muy, pero muy difícil que pasen 3 periodos electorales, como con los juegos de los Luises y los Nicoláses y demás. Pasen 3 periodos electorales, un policía asesina a una exnovia mía, otro personaje asesina a una abogada amiga mía,
después se asesina otra abogada más que quiere hablar conmigo y que además trabajó en C5N. Ante todo el contexto y sabiendo que yo estoy bajo amenaza, de que siempre me ponen el pie para que no haga las denuncias correctamente, bajo sopeso de precisamente que crezcan las derechas por hacer mierda a determinadas personas y demás. Bueno, entre todo el juego ese, vos no podés pasar. ¿Cómo? Por eso. Vos no podés pasar 10 años censurándome, y después hacer de cuenta que vos no me estás censurando cuando yo te digo, no te cuesta nada levantar mi teléfono y hablar conmigo o coordinar una cita. Si ante todo ese bagaje y aparataje de cuestiones vos como excusa vas a poner siempre el relato de que una personita que nadie conoce y que nadie sabe de dónde carajo salió ni quién carajo es o qué sé yo, eh, supuestamente se ve afectada porque yo existo en el mundo, y me parece muy pobre. Y aparte, ¿quién es esa personita? Porque no es una entidad real, ¿no? Hacer una cosa así, un diminutivo, es una maña bastante soreta, ¿no? O sea, no. Y si yo te digo personita, no te imaginás un rati con un chumbo o un nazi con una motosierra, ¿no? O sea, es un poco hijo de puta, ¿no? Por eso, ¿viste? Me parece que son métodos muy claramente. Tenés que estar muy mal del marote, tenés que estar hecho mierda de la cabeza, tenés que estar de la nuca. Ahora, todo lo que no me dejan contar y todo lo que no me dejan hablar y todo lo que no me dejaron decir durante años a través de miles de acciones, engaños y demás, se joden porque ahora el 23 será dicho, ¿entendés? Se joden para el carajo. Listo. Chao. Y encima voy a publicar la investigación que hice, que estuve como 20 años haciendo un enorme trabajo de investigación y un enorme trabajo político, militante y demás. Así que me parece que me parece que no es de ninguna manera una victoria nunca cuando, cuando después Pablo Rodríguez se llama el primo de Gabriel Ocampo, y resulta que él aparece supuestamente él dice que ha vivido en el barrio de La Boca y demás, y qué sé yo, y en el barrio de La Boca aparece una Carolina para hacer de cuenta, y aparece una Andrea para hacer de cuenta que son la Carolina y la Andrea, que fueron exnovias mías, y que terminan esa Carolina y esa Andrea, una Andrea con una mina y esa Carolina con un chabón, haciendo una representación de cosas que me fueron realizadas a mí para poder generar una estafa y cobrar algo y posicionarse de un modo. Y después aparece Lomas de Zamora, donde aparece lo de Conurbana, y aparece lo de Camilo Sapienza, y aparece el Camilo de la Güemes, y bueno, y en fin. Entonces, está jugando sucio, eh, pero está bien, las partes eligieron esa vía. Lo mismo te podría hablar de Adrogué, te podría hablar de miles de lugares, pero con mi expareja Eleonora, que fue citada por la propia cuenta, supuestamente la cuenta que era del hijo de Tom Lupo, de Jerónimo Galanternick, me vienen haciendo guachadas desde hace 1000 años. Y aparte, bueno, el invento, ¿no? El invento ya descollante, el invento falaz. Me intentaron tratar a mí, me intentaron tratar a mí de facho y de nazi, le pifiaron para el carajo, no solamente por la cantidad de amistades que tienen una raza puntual y demás. Después se tuvieron que coser la boca y entonces la hicieron al revés. Ah, pero entonces sos sionista y qué sé yo, y que esto y que el otro. Tuvieron que cerrar el ojete también, porque precisamente todo lo que tiene que ver con Malcolm X, con Martin Luther King y con un montón de cuestiones ligadas bueno. Entonces empezaron a decir, ah, entonces sos un terrorista hijo de puta, sos musulmán, ponés bombas y qué sé yo.
tuvieron que cerrar el ojete también, de vuelta, tuvieron que cerrar el ojete porque yo recibí una amenaza de bomba en carta y demás, en fin, le salió para el culo también eso. Después agarraron y empezaron a decir que yo golpeaba minas, y los tipos hicieron mierda a mi abuela, me hicieron mierda a dos exparejas, y encima me tiraron encima una patota cuando yo estaba hablando con una mina, tuve que saltar a defender, o sea, y encima vendieron a medio mundo a la cara esa es otra. Me empezaron a intentar tratar de rate a mí, yo denuncié ya 20 veces entre el CELS y demás partes y tribunales y demás, un accionar policial que investigué y que me parece totalmente absurdo. No hay una sola situación donde ellos no mientan y no den vuelta a las cosas. No encontrás una sola situación donde no tergiversen todo. Después empezaron con el rollo, otra que le salió para el recontra culo. Decía que yo estaba en contra de los aborígenes, de los pueblos originarios. Revisás mi revista del 97, una defensa a ultranza de todos esos sectores. Después, al contrario, yo estaba en las marchas cubriendo las situaciones de lucha. En fin, le salió para el ojete también. Después intentaron mandarme de que yo era macartista. Peor le salió. Teniendo yo 16 pirulos, estaba militando en el MAS. Después me trataron tildar de gorila antiperonista. Recontra para el culo le salió. Para el recontra carajo le salió. Para el tremendo jete le salió. Después cuando mataron a Marisol y que ya venían con el juego de otras Marisoles y demás, y de Marisol y en fin. Entonces empezaron a tratar de decir que yo era trolo, pues entonces, claro, si tenés novia y la asesinan por culpa de ellos, entonces hay que inventar otra excusa más. Después, ante eso empezaron a decir que yo tenía fobia a los homosexuales, por mis respuestas ante eso. Después me criticaron porque si tenía amistades que eran trolos y qué sé yo, seguro yo era trolo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es un posicionamiento patético. Todo, ¿no? Todo lo que han hecho es patético. Es todo un recorrido de cosas que es una mierda. Pero bueno, me parece que evidentemente no tienen argumentos, no tienen no tienen razón, no tienen razón, y decididamente si algo en absoluto no tienen es ética.